Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de la Escuela Online de la Universidad de Hemisferios. Un espacio pensado para reflexionar y para acercar sobre las necesidades que tenemos en el país y de qué manera pues cada profesional y cada experto está transformando su ecosistema y de qué manera ustedes también pueden transformar sus ecosistemas y sus ambientes de trabajo. En esta ocasión tenemos el agrado de contar con Pamela Herrera, doctora en medicina, experta en salud ocupacional con más de 15 años, me corriges por favor, más de 15 años de experiencia en el área. Ha participado en propuestas de cambios en políticas públicas en el campo de la salud ocupacional. Perfecto, y es docente universitaria e investigadora, ponente a nivel nacional e internacional. Pamela, bienvenida a este espacio el día de hoy. Gracias Henry, gracias a la Universidad de Hemisferios, a la Escuela Online, por crear estos espacios innovadores que son tan necesarios para nuestra comunidad académica y sobre todo para poder intercambiar ideas y conceptos de salud ocupacional. Buenísimo. El día de hoy, queridos amigos, Pamela nos acompaña porque vamos a hablar sobre una temática que creo yo súper puntera, importante ahora mismo, más allá de la norma, cómo la seguridad laboral está evolucionando hacia la salud integral en el Ecuador. Pame, coméntanos un poquito, ¿qué es salud ocupacional? Bueno, salud ocupacional en un concepto desde la Organización Mundial de la Salud es una actividad multidisciplinaria. Y esta actividad multidisciplinaria, por supuesto, tiene la participación de varios actores dentro de las organizaciones, como son los médicos ocupacionales, los ingenieros en seguridad y salud ocupacional, las enfermeras, los psicólogos y las distintas áreas. Y cuando hablamos desde las distintas áreas es sumamente importante saber que las gerencias o las representaciones de las organizaciones van a tener la voz mandante en la implementación de aquellos acuerdos que son más allá de la norma necesarios dentro del cumplimiento de seguridad y salud en las empresas. Buenísimo, buenísimo. Y ahora un poco para ir avanzando y para todos nuestros amigos que están revisando ahí, un poco en qué punto se encuentra el Ecuador ahora mismo en estos temas de salud ocupacional, por ejemplo. ¿Cuál es tu visión actualmente del país? Hay una historia que viene desde el año 1934, cuando nosotros como país, como nación, ya nos anexamos hacia la Organización Internacional del Trabajo. Allí suscribimos 63 convenios que están relacionados a esta temática, convenios fundamentales, convenios de gobernanza, convenios específicos. Y esto da una historia de ya 92 años en los que el Ecuador asumió un compromiso con un organismo internacional como es la OIT, y luego esto a través ya de la Constitución en el artículo 326 numeral 5, a que el Estado garantiza que los ambientes de trabajo tienen que desarrollarse de una forma adecuada. Así que el Ecuador ha dado pasos, diría que progresivos en casi ya 92, casi 100 años, en casi 100 años sobre seguridad y salud ocupacional. Por supuesto, han existido varios espacios en los que la norma ha sido publicada, también tiempos en los que esta norma se fue implementando y también espacios como en los últimos, diría que 10, 15 años, en los que varios cuerpos legales se han ido suprimiendo, se han ido incorporando nuevos y también hemos tenido cambios importantes que son los que vamos a hablar más adelante. Bueno, Pame, entonces, ¿en qué momento crees tú en estos 90 años de evolución, casi 100 años de evolución, nos encontramos a día de hoy como país? Y bueno, ¿qué pasos hemos dado y cuáles son los siguientes, en tu opinión como experta? Sí, los pasos más importantes en el ámbito de salud ocupacional ha sido que a partir de la publicación del decreto 255 que se lo emitió en mayo del 2024 desde la presidencia del presidente de Daniel Noboa, es justamente cambiar este paradigma de la vigilancia de la salud enfocado solo en exámenes ocupacionales. Que antes, digamos que dentro de toda la normativa que se encuentra dispersa a nivel nacional, la obligación de realizar los exámenes era la concepción de vigilancia de la salud. El paso que hemos dado es pasar a un programa de monitoreo epidemiológico que están obligados los médicos ocupacionales a realizarlos dentro de las organizaciones. ¿A qué me refiero aquí? Es que en un periodo de tiempo, hablemos que en un periodo de 6 meses o de un año, el médico a través de toda la data que extrae desde la historia clínica ocupacional es capaz de identificar en su población trabajadora cuáles son aquellos factores de riesgo o aspectos que pueden provocar enfermedad laboral. Y eso, desde el punto de vista de prevención, es sumamente importante y ahí estamos ya evolucionando
hacia una real gestión de salud laboral, porque ya no estamos solo enfocados en revisar la aptitud laboral de un trabajador a través de lo que nos pueda determinar un resultado de laboratorio de imagen, sino que estamos haciendo un análisis que tiene que estar basado en un rastreo permanente, en un programa de vigilancia epidemiológica de nuestra población trabajadora que nos permita tomar decisiones de forma acertada y preventiva, que es en lo que estamos trabajando. Claro, perfecto. Hay un poco también para ir aterrizándolo ya desde la visión de una empresa. ¿Dónde está la importancia, por ejemplo, en estos monitoreos epidemiológicos? Yo como CEO de una empresa, como el dueño de presidente ejecutivo de parte del directorio de la empresa, ¿dónde está la importancia en que estemos evolucionando en estos niveles? ¿Mi retorno dónde se ve, por ejemplo? El retorno se ve en la productividad de los trabajadores. Perfecto. Recordemos que trabajadores que son evaluados desde su inicio de actividad laboral, mientras dura su actividad laboral, hasta el final de su compromiso organizacional, son trabajadores que van a tener una mayor productividad, y esto varios estudios se lo han mencionado internacionalmente, incluso desde el año 2007, cuando se da la primera Asamblea Mundial de Salud Ocupacional y se establecen los modelos de entorno saludable. Aquí ya se hace una referencia sumamente importante en que todo el control de estos factores de riesgo desde el punto de vista de salud laboral lo que hacen es mejorar la productividad de las empresas. Y cuando hablo de mejorar la productividad, ¿a qué me refiero? A disminuir el ausentismo, porque tenemos trabajadores que ya no están entregando un certificado médico de reposo por un diagnóstico que puede generar una baja. Y cuando las empresas generan bajas, inmediatamente lo que tienen que pensar es en el pago de ese subsidio de ese trabajador. Y si es que ese subsidio se alarga, pues seguramente tendrán que buscar el reemplazo de esa persona y de ese puesto de trabajo. Entonces, la productividad es uno de los mayores, o el aumento de la productividad y la disminución del ausentismo es uno de los factores más importantes en el que las organizaciones tienen que pensar desde el punto de vista administrativo. Ahora hablemos desde el punto de vista integral. Cuando hablamos del manejo ya de la estabilidad, que los trabajadores también deben sentirlo en la apropiación de su puesto de trabajo, es porque ven que detrás hay un compromiso de una empresa responsable que está preocupado de no solo cumplir con estos indicadores, que el trabajador esté presente todo el tiempo en su puesto de trabajo, sino que sea también una persona productiva desde el punto de vista de salud mental. Que esa es una apuesta sumamente importante que se ha hecho en los últimos años aquí en el Ecuador, y debo ser enfática, no solo a través del decreto 255, sino a través de la emisión de varios acuerdos ministeriales cuando hablamos de violencia en el trabajo, una salud mental adecuada. Esto forma parte de los indicadores también sumamente importantes que deben identificarse en estos programas de monitoreo epidemiológico. La salud mental de un trabajador, por supuesto que también va a complementarse con todas aquellas evaluaciones que deban realizarse de seguimiento para saber que nuestro trabajador está en condiciones no solo físicas, sino también mentales de poder constituirse como un colaborador activo y sano. O sea que, si te entiendo bien, y por favor, tú que eres experta, Pamela, corrígeme y un poco para ir aclarando el panorama, entiendo que también temas de salud mental entran como parte de todo ese proceso de veeduría, de prevención del médico ocupacional. Por supuesto. Pasamos de un modelo que estaba establecido en el año de 1978 con el Acuerdo Ministerial 1404, que era el reglamento del funcionamiento de los servicios médicos de empresa, a un decreto ejecutivo 255 que ya incorpora una acción preventiva que debe realizarse de manera obligatoria en las pequeñas y empresas muy grandes. Y cuando hablo de pequeñas, hablo de microempresas. Es decir, que independientemente del número de trabajadores, las organizaciones están obligadas a implementar todos estos programas de vigilancia de la salud y vigilancia epidemiológica que contemplen la evaluación de todos estos factores de riesgo. No solo los físicos, que son exposición a la luz, el ruido, los ergonómicos, sino estos factores de riesgo psicosocial que ahora con todo lo que estamos viviendo actualmente, conflictos mundiales, recesión económica, no existen tampoco oportunidades, digamos que en macro, por contracción de la economía, para todos los profesionales en el ámbito de salud laboral. Puede generar esto también cierto tipo de conflicto y pueden generar cuadros de depresión, de ansiedad,
que es importante identificarlas a tiempo y poder evitar también a través de todo este rastreo epidemiológico tempranamente una posible alteración de la salud mental de nuestros trabajadores que pueda esto también conllevar a declarar una enfermedad profesional. Que eso muchas veces no se entiende. Dentro del ámbito de salud ocupacional y hablando de esta incorporación a la OIT, el Ecuador, a través del Seguro General de Riesgos del Trabajo, que es la entidad que investiga, califica las enfermedades laborales y también imputa responsabilidad patronal, a través de esta institución se han identificado 106 enfermedades ocupacionales que están descritas en la normativa y que corresponden a las mismas que están dentro de la Organización Internacional del Trabajo. Y aquí están identificadas enfermedades de tipo, enfermedades profesionales que son de tipo psicosocial, que se las están calificando aquí en el Ecuador. Tendremos que revisar la data de riesgos del trabajo. Yo tuve la oportunidad de trabajar 3 años en la Dirección General de Riesgos del Trabajo y la calificación de este tipo de enfermedades es mínima. ¿Por qué? Porque no se realizan los protocolos adecuados de identificación de estos factores de riesgo psicosocial que finalmente están afectando en trastornos ya de salud mental. Y ahí Pame, perdón que te corte y también un poco por yo entenderlo mejor. Cuando tú dices que hay una falta de calificación, o sea que no hay una suficiente calificación, ¿te refieres a que no ha habido un estudio coherente? Bueno, no coherente, pero un estudio a profundidad de esa temática. No ha habido un proceso adecuado de investigación de la enfermedad profesional, porque esta misma normativa lo que exige es que se cumplan con 5 criterios de investigación de enfermedad profesional. Y eso es trabajo del médico. Entonces ahí mira, Henry, la importancia, como lo tenemos en nuestra universidad y en nuestra escuela online, de que los médicos puedan formarse en la especialidad de salud ocupacional. Es importante evaluar de manera muy profunda dentro de varios criterios cuáles son aquellos que debemos aplicar de forma oportuna como médicos ocupacionales en nuestros dispensarios de salud ocupacional de empresa privada, de organización pública o incluso como asesores ocupacionales. Nosotros debemos saber cuáles son los criterios que debemos aplicar para poder identificar de forma temprana que puede existir una enfermedad profesional por factor de riesgo psicosocial y que ya lleva a una afectación de trastorno de ansiedad, de depresión, un trastorno ya considerado dentro de toda esta calificación como de enfermedad laboral que va a tener derecho incluso al pago de un subsidio si se lo identifica así. Pero tiene que hacerse todo el proceso. Y eso solo lo sabemos cuando el médico pasa de esta acción de realizar solo el examen ocupacional, de poder determinar una aptitud laboral, sino que ir un paso más allá. Que la norma, eso es importante que lo conozcan, la norma ahora diría que respalda mucho más esa acción. Qué bueno. Sí, y eso es importante porque estamos un paso más allá si hacemos un comparativo con otros países. Ecuador sí ha dado pasos que hay que reconocerlos. Tenemos una política nacional de salud en el trabajo que ha sido publicada desde el año 2019, donde todavía hay ciertos aspectos que se tienen que ir implementando y esto el Ministerio de Salud Pública tiene que trabajarlo con el Ministerio de Trabajo y con Riesgos del Trabajo, estas 3 entidades que cada una tiene sus obligaciones y sus competencias, pero que finalmente son las que toman las decisiones de cómo implementar estas políticas públicas en el país. Así que existe normativa, eso es sumamente importante. Existen derechos de los trabajadores que están protegidos dentro de las organizaciones y ojo, a veces existe ahí también una confusión, que esto es solo para la empresa privada. Esto es para todos aquellos trabajadores y los trabajadores son los que están en las instituciones públicas, que están amparados por la Ley Orgánica de Servicio Público y para aquellos que pertenecen a las empresas privadas que los protege el Código de Trabajo. Pero para cualquiera de los 2 escenarios, pues hay derechos de los trabajadores y tienen que implementarse estas políticas de salud laboral. Buenísimo. Ahora, un poco siguiendo la importancia que tú mencionabas, este tema de enfermedades, que creo que me quedó rondando la cabeza, ¿podrías comentarnos en tu experiencia y sobre todo en estas investigaciones en el Ecuador, hoy por hoy en el país, cuáles son esas enfermedades
principales? ¿Cuáles son las que más están aquejando en el país? ¿De qué manera se están evaluando? Y de qué manera también las empresas, una invitación, exhortarles a tener un poco más en cuenta y parar oreja a este tema, ¿no? ¿Nos podrías comentar, por favor? Sí, claro. Te mencionaba que dentro de la resolución del Seguro General de Riesgos del Trabajo existe un articulado donde se identifican cuáles son los criterios de calificación de enfermedades laborales. Esto lo conocen muy bien los médicos ocupacionales, que se requiere seguir un proceso de investigación y luego hacer toda una presentación de estos casos dentro de un protocolo que está establecido en riesgos del trabajo. No creería que ahora podemos entrar en ese detalle. Okay. Lo importante es que riesgos del trabajo es la entidad que hace toda una consolidación de estos casos que se presentan en la institución, que son investigados y que pueden pasar todo este proceso hasta llegar a determinarse que se cumplen con estos criterios y que es una enfermedad profesional. En el último estudio que está levantado justamente por una colega, la doctora Andrea Leighton, a quien le envío mis grandes saludos, una doctora que experta también en salud ocupacional, que ha trabajado muchos años en la institución, la doctora Leighton levantó justamente una investigación sobre cuáles son las enfermedades ocupacionales que se han calificado en los últimos años en riesgos del trabajo. Y todavía, Henry, seguimos calificando el 80% de las enfermedades que se califican en riesgos del trabajo son de origen musculoesqueléticas. Okay. Es decir, estamos hablando de estas enfermedades que están relacionadas con el factor de riesgo ergonómica, okay, como son tendinitis de Kerbein, el síndrome también de lumbalgia crónica, de hernia discal. Y es decir, aquí hay mucho por trabajar en este factor de riesgo en particular. También llama la atención que en este estudio la doctora Leighton se identifican enfermedades profesionales que están relacionadas con el factor de riesgo físico y que afectan al aparato respiratorio, y que hablamos de un grupo de enfermedades que son llamadas las neumoconiosis. Son en menor proporción, pero esto nos llama la atención a todos los médicos ocupacionales, investigadores, a la academia en general, en que existe ahí una alarma en que ahora que el país está en un crecimiento minero inminente, este tipo de enfermedades puedan calificarse en mayor porcentaje en los próximos años. Y aquí es un llamado a todas las empresas, a los médicos ocupacionales, a poder hacer un control efectivo de este tipo de factores de riesgo, hablando específicamente de este factor de riesgo químico, lo dije físico hace un momento, perdón, es el factor de riesgo químico que provoca estas enfermedades respiratorias. Okay. ¿Por qué? Porque tenemos a varios y cientos de trabajadores ahora contratados en el oriente ecuatoriano en esta acción minera, y aquí se requiere hacer una evaluación de factores de riesgo exclusivo. Así que esas son las enfermedades que se siguen calificando aquí en el Ecuador. Las enfermedades por factor de riesgo psicosocial siguen sin calificarse. Okay. Y entonces ahí es un llamado a los médicos a formarse de manera muy profunda, muy responsable, en identificar a través de los programas de monitoreo epidemiológico qué tipo de alteraciones pueden estar presentando también nuestros trabajadores en esta esfera, que no se están reportando a riesgos del trabajo y por ende, al no ser reportadas, no van a ser calificadas. Perfecto. Y que son las que generan un gran número de porcentaje en la consulta privada a nivel de psicología y psiquiatría, y que están pasando por enfermedades tradicionales, pero no están siendo reconocidas como enfermedades laborales. Perfecto. Hay un poco, creo yo, vamos a tener un espacio ya previo al cierre, en el cual Pame nos va a comentar un poquito sobre esa importancia del médico ocupacional y de la constante formación. Pero antes de ello, creo yo que es súper importante, y te pregunto, hemos hablado a lo largo de todo este episodio del decreto 255. Si lo pudieses contar a quien no conoce a detalle en un parrafito qué es este decreto, ¿nos podrías comentar qué es? ¿Cuál es el objetivo? Este decreto cambia completamente al decreto ejecutivo 2393. Este decreto ejecutivo, publicado en mayo del 2024 a través de la Presidencia de la República, genera ya nuevas líneas de acción en el manejo de seguridad y salud en el trabajo a nivel nacional. ¿Por qué? Porque se reconocen ya aquellos aspectos que en el 2393, que era un decreto del año 86, no se los reconocían. Acá en el 255 estamos ya reconociendo
figuras como el monitor de seguridad y salud ocupacional. Se reconoce la importancia de formación de posgrado en los médicos ocupacionales, la obligatoriedad de que ya en ciertas empresas, pasado un número de trabajadores como los 99, exista una profesional de enfermería, y que en empresas sobre los 200 trabajadores exista la presencia de un psicólogo ocupacional. Entonces, estos cambios, además de la jerarquización que viene también en la identificación de riesgos, del manejo de estos factores desde el ámbito del control de ingeniería, desde el control de administrativo, ya nos dan un enfoque totalmente distinto a lo que la 2393 nos decía: trabajen en el medio, en la causa y en el trabajador y en el equipo de protección. Aquí tenemos un contexto mucho más amplio. Esta obligatoriedad de formación y de incorporación de profesionales, independientemente del número de trabajadores, considero que ese es el paso más importante, y la felicitación hacia todos nosotros, porque necesitamos incorporar gente que haya pasado sobre los estudios de cuarto nivel a ser el responsable en una organización, Henry. Lamentablemente, y lo digo lamentablemente porque existían hace algunos años un poco de decisiones tomadas en que usted se graduó de ingeniería, sea el responsable de seguridad y salud. Usted es médico, sea la doctora ocupacional, sin ningún tipo de formación de posgrado. Y yo siempre les digo a mis alumnos: ¿usted se dejaría operar el corazón de forma abierta por alguien que no sea un cirujano cardiotorácico? Seguro que no. Porque seguridad y salud ocupacional no tenía que hacerse de la forma que ahora sí se lo plantea. Así que en ese sentido diría que esos son los cambios prioritarios que la norma ha tenido y que estamos en un camino distinto. Buenísimo. Bien, Pame, pues creo que has tocado un punto sensible, neuronal ahora mismo, que está atravesando el país. Y bueno, comentarles, a través de la Escuela Online de la Universidad de Hemisferios, hemos tenido el agrado de ser pioneros en el desarrollo de un programa de cuarto nivel, de posgrado, una especialización en seguridad y salud ocupacional, mención salud ocupacional, que precisamente abarcando sobre lo que tú mencionabas, Pame, esa necesidad inminente de formación y de especialización ahora mismo. En ese sentido, Pame, cuéntanos un poco, ¿qué es la especialización en seguridad y salud ocupacional, o por qué esa importancia, como tú mencionas, de que los médicos se capaciten cada vez más, ¿no? Sí, siempre agradezco a la Universidad de Hemisferios que me ha abierto las puertas como profesional, y que hace ya casi 6 años me dio la oportunidad de poder trabajar en este programa, donde justamente la propuesta era poder entregar un espacio de formación a nuestros médicos en el país, para que puedan estudiar de forma profunda aquellos aspectos que son necesarios dentro del ámbito de salud ocupacional, enfocados en prevención. Eso es lo más interesante de este programa, porque aquí manejamos varios módulos en los que el médico se va a totalmente compenetrar, ya no solo desde el diagnóstico o la identificación de la enfermedad, porque el médico viene ya trabajando sus 6, 7 años de pregrado en medicina. Entonces, la especialidad lo que busca es enfocarnos en temas de salud ocupacional desde la prevención. Es así que materias como la toxicología laboral, como ergonomía, como psicología laboral, materias de administración de salud ocupacional. Qué distinto es tener un enfoque como médico ocupacional al manejo de un presupuesto dentro de nuestra área, algo que desde el pregrado no lo manejamos o no tenemos como un módulo específico. Aquí en la especialidad hemos contemplado un módulo de administración, hemos contemplado también módulos como higiene ocupacional, seguridad industrial, porque el médico tiene que ser totalmente capacitado y convertirse en parte de ese equipo multidisciplinario, el equipo en el que el médico está siendo parte dentro de una organización, empieza a ser parte también de propuestas en el ámbito de seguridad industrial. Si bien el ingeniero o el responsable de seguridad industrial será el que tome las decisiones en ese aspecto, el médico también, a través de todo el desarrollo de nuestros módulos, adquiere competencias y resultados de aprendizaje sumamente importantes que generan capacidades para que sea parte de un equipo profesional y que pueda emitir recomendaciones y que se puedan implementar acciones dentro del ámbito de seguridad y salud. Y eso es,
diría, uno de los plus dentro de nuestra especialidad, que ya ha formado a más de 600 alumnos desde el año 2021 y que le ha dado el impulso a nivel nacional a los médicos para ser especialistas en el área de salud ocupacional. Y ahí creo yo también, Pame, un poco sobre una duda que constantemente tenemos, ¿no? ¿Por qué especialidad? ¿Por qué solo los médicos? ¿Por qué solo el profesional de la salud en este caso? Y yo creo que este es el momento un poco también para empezar a dar ese plus que tenemos con la especialidad. ¿Por qué solo los médicos? La especialidad de salud ocupacional, al haber sido propuesta en el desarrollo curricular con módulos que tienen un origen de identificación de enfermedades desde el punto de vista de la fisiopatología, desde el punto de vista del diagnóstico, incluso no del tratamiento, pero sí de la recomendación de especialidad, requiere que la formación de tercer nivel sea en medicina. Entonces, ahí es la diferencia de la maestría de seguridad y salud ocupacional. La especialidad es solo para médicos porque, lo decía, aquí es necesario que todo ese pregrado de 6 o 7 años que cursamos en la Facultad de Medicina sea mucho más compenetrado con ya materias específicas que nos van a llevar a formarnos como especialistas, como posgradistas en salud ocupacional. Y precisamente desde la Escuela de Educación Online, en conjunto con PAME, pues se desarrolló un programa que tiene todo el interés y el afán de desarrollar ciertas competencias para los profesionales de la salud. PAME, ¿cuáles son esas competencias que deberían tener los profesionales en seguridad y salud ocupacional en nuestro país? Bueno, la primera competencia es que sea un profesional que se ha formado en el área de la especialidad de salud ocupacional. Claro. Eso es lo primero, así que por eso les invitamos a que se matriculen en nuestra especialidad. Ya con esta competencia de formación, lo importante es en el ámbito laboral. ¿Cuál es la diferencia de un médico ocupacional? Siempre lo menciono en clases. Primero tenemos que ser médicos preventivos, médicos que trabajemos fuera del ámbito del escritorio y de la consulta y de este tradicionalismo médico. Entiendo. En que solo vamos a enfocarnos en un diagnóstico, un tratamiento y una prescripción. Aquí tenemos que ir un poco más allá y tenemos que ser médicos que hagamos visitas en los puestos de trabajo, en que hagamos observaciones de salud en el trabajo, y a esto me refiero con aquellos ejercicios que me permitan durante mi semana realizar un cronograma específico en el que yo visitaré puntualmente puestos de trabajo donde ya se identifiquen riesgos que pueden ser prevenidos. Así que esa competencia de prevención es sumamente importante en los médicos. Y médicos proactivos, médicos que trabajemos en la promoción de salud en el trabajo desde un ámbito integral, no solo en la revisión de exámenes de salud ocupacional y emisión de certificados de aptitud laboral, claro, sino que estemos enfocados en esta acción que requiere la promoción de salud en el trabajo, como es la integralidad. Hablamos de que el trabajador es un ser humano que tiene condiciones físicas, emocionales, mentales, y que siempre vamos a tener que identificarlos de forma adecuada y temprana, y con todas estas herramientas que ya dentro del desarrollo de la especialidad lo vamos valorando, para tomar planes de acción que permitan a las organizaciones a fin de año poder revisar estos indicadores y decir: nuestra tasa de ausentismo ha disminuido, nuestra productividad ha aumentado, claro, y eso quiere decir que los costos son siempre positivos para la empresa. Hay un retorno evidente y que se puede justificar. Queridos amigos, como decía Pame, tenemos una convocatoria abierta, son 2 convocatorias al año con una oportunidad increíble para aquellos médicos que quieren ser profesionales proactivos y ser parte de este eje de transformación en el país. Agradecerles por el espacio, por supuesto, y no sin antes agradecerle también a nuestra querida invitada Pamela. Muchas gracias por el Henry. Espacio de hoy. Tal vez unas palabras de despedida, alguna invitación final, alguna reflexión que nos quieras dejar el día de hoy. Sí, necesitamos trabajar en salud ocupacional más allá de la norma, como tú lo decías al inicio. La normativa está ahí y puede quedarse realmente inactiva si es que no tenemos esta propuesta como médicos siempre responsables en la formación. Eso es sumamente importante. Solo la formación nos permite tomar decisiones acertadas. Solo la formación de especialidad
nos permite que seamos profesionales que nos vamos a destacar dentro de nuestras áreas por propuestas que hagan que mejore las condiciones de trabajo para la gente con la cual nosotros estamos colaborando. Y creo que eso es sumamente importante. Trabajar y apostar por la salud en general en el Ecuador es apostar por un país más productivo, un país con menos ausentismo y un país que aproveche ese Producto Interno Bruto que puede ser muy golpeado por enfermedades y accidentes de trabajo. Así que esa es la invitación. Trabajemos siempre por salud laboral basados en formación y eso lo conseguimos en nuestra especialidad de salud ocupacional. Muchas gracias, Pame. Queridos amigos, gracias por acompañarnos el día de hoy en este espacio. Haciendo eco de esas palabras, seamos entes de transformación. Hagamos de este país un país mejor desde nuestras trincheras, desde nuestros conocimientos y, por supuesto, evolucionando siempre. Gracias a todos y hasta una próxima oportunidad. Gracias.